Estar esclavizado por la ilusión es cómodo, es la liberación por la verdad lo que la gente teme. Suele pasar que aceptamos o nos dejamos llevar por la mentira que por la propia realidad, y es que lo más fácil es engañar a los demás, lo más difícil es convencernos de que hemos sido engañados. Como seres humanos uno suele, por ejemplo, querer escuchar aquello que se desea, la verdad suele ser tomada como hostil o hasta como una ofensa. Esto se debe a que no se sostiene el concepto que uno tiene de sí o no alimenta nuestro orgullo. Una de las típicas excusas ante los errores es decir, soy humano. La palabra humano es usada ahora para señalar la propia inconsciencia o limitaciones. Parece más un arrebato de irresponsabilidad en un intento de salvaguardar la hipocresía o el egoísmo. El mundo en el que vivimos suele estar condicionado o controlado por la mentira. Los seres humanos solemos estar detrás de una máscara y vivir absortos de nuestro propio engaño. Tales mecanismos suelen usarse para ocultar nuestros propios vacíos o con el fin de encajar en un círculo social, tener gran cantidad de seguidores, ser idolatrado por una comunidad religionista o espiritual. En fin, la falacia es pues el estandarte para el dominio de naciones enteras y para el servicio de nuestros más perversos bajos instintos. La figura de Dios de hecho, se ha usado como medio de control, para infundir miedo y dogmatizarlo. Es el Dios que se ha creado, a la medida de la propia conciencia empobrecida de muchos, cual, de hecho, no nos deja descubrir al verdadero Dios inconmensurable, incomprensible y creador de todo lo que existe. Dicha conciencia que sirve al propio egoísmo es incapaz de elevarse por encima de sus limitaciones porque permanece estancada y regocijada en su miseria arrogante. Cuando el hombre renuncia a todas estas retribuciones del ego y se encamina hacia el amor y la ecuanimidad, es ahí cuando puede descubrir la presencia de Dios, es ahí cuando puede comprenderlo y experimentarlo, lejos de toda ignorancia que lo corrompa. Es por ello que quien obra mal, no puede encontrar nunca la felicidad, porque toda plenitud solo puede ser abarcada por el Creador. El gran error del ser humano yace en su propia arrogancia de creerse el centro de todo y existir en el mundo como entidad idolatrada, creando siempre separación, diferenciación y todo lo que crea desigualdad. Individualmente cada cual se enzarza en una lucha constante por sostener su propia imagen mental, es por ello que surgen sentimientos como la envidia. En proporciones mayores se usa el racismo y toda clase de etiquetas para incentivar esa disolución. En la conciencia de amor no existen tales cosas, porque renunciar a todos estos sentimientos corrompidos antes mencionados es alinearse con Dios y así, en determinado momento, alcanzar quizá la conciencia de unidad. Esto es algo que los santos o místicos a través de la historia han experimentado, y de ello, grandes portentos milagrosos se despliegan, pero esto, naturalmente, está reservado para el que ama. Quien se disuelve con el amor, comprende a Dios, quien se entrega a Dios se encamina en el todo, en lo inefable. Los sentimientos ruines del ser humano, como todo programa, está limitado. El hombre se condena entonces a vivir infeliz víctima de su propio odio, de su propia mentira e ignorancia, porque vive ensimismado en su propio yo, cual es ajeno del Espíritu, de Dios. Así que, quien satisface sus deseos y vive absorto en su propia ignorancia, se condena a vivir presa de sí mismo. El sí mismo y el por sí mismo expira, la mundanidad que nos alimenta tiene fecha de caducidad. Quien alimenta el espíritu, persigue lo eterno, lo inefable. Por ello Jesús decía, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que hace la voluntad del Maestro Jesucristo, se adentra en esta verdad, quien no lo hace, ya se ha condenado. El alimento de Dios es realmente vida.